Saludos máquinas, en el vídeo de hoy vamos a ver todo esto. ¡Pero qué seto! ¡Qué seto que voy a cortar con esto! Bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo el cortasetos telescópico a batería Parsai de 20 voltios. Es sencillo, ligero y con poco mantenimiento. Antes de tenerla de batería usaba esta gasolina que es la Kawasaki TM20. Más de 30 años y se ha portado fenomenal. ¿Por qué el cambio a uno de batería? Pues tengo una razón de peso, nunca mejor dicho. 6 kilos de máquina con el depósito lleno de gasolina, que ahora mismo no tiene gasolina. Frente a 4 kilos con la batería incluida. El peso hacía que tuviese que descansar cada cierto tiempo. Pero no porque yo estuviera gorda, sino por el peso de la máquina. También tenía que montar andamio o subirme a una silla para cortar los setos. Tenía que hacer la mezcla de gasolina y aceite porque es un motor de 2 tiempos. Hacer limpiezas de filtro de aire y carburador. Es de las pocas máquinas que conservo o que no la utilicé. Una maravilla de su tiempo. En mi canal busco la herramienta más fiable y práctica a un precio bajo. Esto nos lleva a marcas como Parsai y a sistemas a batería, evitando en lo posible el mantenimiento y quebraderos de cabeza. En nuestro jardín nos encontraremos con situaciones en las que el trabajo es fácil y satisfactorio y otras más complicadas por la altura. Para cortar setos altos, extendemos el tubo y lo haremos levantando esta pestañita de aquí roja. Y extendemos lo que necesitemos. El tubo llega a alcanzar 2,70 m. También tiene ángulo de corte ajustable y se regula con este botón de aquí rojo. Tiene 11 posiciones. La espada mide 40 centímetros de largo y sus cuchillas son de acero. Aunque soporte baterías de 2 amperios, te recomiendo la de 4 en adelante. Aparte de que te durará más, tendrás mejores sensaciones de potencia. Y la batería la insertamos aquí. Tiene un sistema de seguridad. Para encenderla habrá que pulsar el botón este rojo de aquí y el gatillo, los dos a la vez. ¡Y a funcionar! Si hace tiempo que no cortan los setos, como es en este caso, corta las ramas más gruesas a tijera. El cortasetos te cortará ramas hasta 12 milímetros de grosor, más o menos como mi dedo meñique. Y si las cortas antes, evitarás interrupciones. ¡Qué buen rollo!, ¿no?
Antes utilizaba una lienzo nivelada para que quedase recta la parte alta de los setos. Ahora lo apoyo en un punto de mi cuerpo y me muevo lentamente. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Bueno, y aquí tenéis el resultado de unas horas de trabajo. Y he utilizado 2 baterías de 4 amperios y no las he apurado. Su mantenimiento. 3 puntos básicos. La resina en las partes móviles, el afilado y el engrase. Cuando termines de usarla, límpiala con alcohol, acetona, disolvente o gasolina para quitar la resina. La resina es un adhesivo natural que cuando se seca te frenará la máquina. Afílala con tacto. Hay quien la afila con radial, pero lo veo innecesario. Aparte de comerte el material, le puedes cambiar el ángulo de corte. Podría utilizar una lima fina, pero voy a utilizar aún un grano más fino. Voy a utilizar una lija de 320 y me voy a apoyar en una lima para hacerlo mejor. Fíjate en el ángulo que tiene el diente y hazlo en ese plano. Y si los dientes los tienes muy dañados, ves al dentista. No, si los dientes de la sierra están muy dañados, tendrás que ser más contundente y utilizar la lima y luego una lija fina. Y por último, el engrasado. Yo he usado a veces grasas o aceites de motor, pero termina haciéndose una pasta que acaba secándose y frena la sierra. Yo utilizo un spray tipo 3 en 1 o un WD-40, lo ponemos. Lo hago con la boca porque no quiero manchar la mesa, pero luego se lo pondré. Y una vez lo hayamos puesto, enchufamos la máquina 5 segundos para que todo el aceite penetre bien entre las hojas. Y ya la tendríamos lista para un próximo uso. Y sus contras. Como su nombre indica, cortasetos no corta ramas. Y he de decir que el de gasolina tampoco cortaba ramas.
La empuñadura de goma se ha deshecho con el uso, pero no ha supuesto ningún problema. Y en la caja no va ni la batería ni el cargador, pero comprando una batería podrás usar cualquier herramienta Parsai que vaya a 20 voltios. Conclusión, la compré este mes hará hace 2 años por 59,99 euros y estoy más que contenta. Y a día de hoy se vende por 49,99 euros, pero ten en cuenta que los precios pueden ir variando con el tiempo. Si tienes setos altos, ni te lo pienses. Bueno, y ahora voy a abrirme la cervecita, pero antes de hacerlo, te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo, que seguro que si has llegado hasta aquí te ha gustado, le des al like.